También una lectura errónea del concilio ha llevado a veces a perder el fervor apostólico tanto de los pastores como de los fieles laicos. Es por eso que se ve la necesidad de volver a una recta lectura del concilio que nos permita renovar el espíritu misionero y la urgencia por evangelizar. Esta iniciativa podemos sintetizarla en dos palabras que han sido acuñadas por el beato Juan Pablo II, nueva evangelización, que si bien no fueron utilizadas en el concilio, como ustedes bien saben, sin embargo, indudablemente que son un concepto que emerge como desarrollo de la doctrina conciliar. El término nos sugiere que el mundo ya no es cristiano, que no conoce el Evangelio, y por eso la misión es evangelizar, esto es, hacer el primer anuncio de Cristo y llamar a la respuesta de la fe. Pero el concepto también nos habla de algo nuevo. ¿En qué consiste esa novedad de la cual nos habla la nueva evangelización? El mismo Juan Pablo II lo explicaba. Sin duda se trata de ser fiel al mensaje inmutable de la revelación, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero nuevo en su expresión, en sus métodos, en su ardor. Esta novedad ha de ser renovación en el fervor apostólico, en el mismo fuego de la primera evangelización, que impulsaba a los creyentes a superar todas las dificultades, por difíciles que fueran. O sea, el Papa Pablo VI nos interpelaba, poco después del concilio, a contemplar el fervor de los grandes predicadores y evangelizadores, y refiriéndose a ellos decía: ellos han sabido superar todos los obstáculos que se oponían a la evangelización. De tales obstáculos que perduran en nuestro tiempo, nos limitaremos a citar la falta de fervor, tanto más grave cuanto viene de dentro. Y decía de manera memorable, querido Pablo VI, dicha falta de fervor se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y de esperanza. Pero ¿de dónde viene el desaliento y la falta de ardor misionero? Se trata de un tema complejo y no podemos caer en explicaciones simplistas, pero sin duda que una lectura errónea del concilio ha influenciado gravemente en esta actitud negativa de la falta de fervor que yo creo que lamentablemente todavía hoy tenemos. Sin detenerme entonces en las causas externas de la descristianización del mundo actual, especialmente por el secularismo, sin duda que uno de los aspectos que más ha influido en la pérdida de la fe ha sido una mala interpretación del concilio que ha prescindido de la tarea evangelizadora de los sacramentos, de la Iglesia y en algunas posturas extremas de la misma mediación de Cristo para la salvación. Vale la pena recordar que fue llamativo cómo tuvo tantas resistencias, repercusiones contrarias y reparos en su recepción el estupendo documento de la Congregación para la Fe, Dominum Jesus, donde se nos presentaba una verdad obvia para el creyente y sostenida siempre por la Iglesia: Jesucristo es el único mediador, es el único Salvador. Pensemos en las consecuencias que ha tenido una lectura conciliar de ruptura con la tradición, que presentaba que todos los medios son igualmente válidos para la salvación y que cada religión tendría sus propias mediaciones. La problemática no es algo que recién lo haya advertido el Papa Juan Pablo II y posteriormente Benedicto XVI, sino que ya lo notaba el mismo Pablo VI poco después del concilio, tal como lo vemos en Evangelii Nuntiandi, cuando hacía referencia a que una lectura insidiosa del mismo, del concilio, ponía el pretexto que no hace falta evangelizar porque sería como una imposición que atentaría contra la misma libertad religiosa, o que no sería necesario porque fuera de la Iglesia ya están presentes las semillas del verbo. Permítanme que les cite textualmente al Papa Pablo VI en estas palabras. Este fervor exige ante todo que evitemos recurrir a pretextos que parecen oponerse a la evangelización. Los más insidiosos son ciertamente aquellos para cuya justificación se quiere emplear ciertas enseñanzas del concilio. Fíjense cómo
la lectura la hace el mismo Papa Pablo VI de esta mala interpretación del concilio. Con demasiada frecuencia y bajo formas diversas, sigue diciendo el Papa, yo sé decir que imponer una verdad, por ejemplo la del Evangelio, que imponer una vía, aunque sea la de la salvación, no es sino una violencia cometida contra la libertad religiosa. Además se añade, ¿para qué anunciar el Evangelio? Ya que todo hombre se salva por la rectitud del corazón. Por otra parte, es bien sabido que el mundo y la historia están llenos de semillas del verbo. ¿No es pues una ilusión pretender llevar el Evangelio donde ya está presente a través de esas semillas que el mismo Señor ha esparcido? Pensemos en las injustas condenas que ha recibido la primera evangelización en América a causa de esta lectura en la así llamada Leyenda Negra. Y concluía Pablo VI, cualquiera que haga un esfuerzo por examinar a fondo, a la luz de los documentos conciliares, las cuestiones de tales y tan superficiales razonamientos, encontrará una bien distinta visión de la realidad. El Papa dice, cualquiera que lea con atención los textos del concilio va a ver que esta interpretación es una interpretación errada, una interpretación que pone como pretexto razones que no están en el concilio, en el texto del concilio. En efecto, haciendo una lectura incorrecta del Lumen Gentium 14 y siguientes respecto a la necesidad de la Iglesia para la salvación y sobre quienes pertenecerían de algún modo a la Iglesia, se ha pretendido presentar como inútil y contraria a la libertad religiosa la tarea evangelizadora. Estas interpretaciones erróneas han minado por dentro el fervor apostólico y han hecho que la Iglesia se repliegue, ya que su mediación no sería necesaria para la salvación, solo sería una ayuda, pero de la cual se podría prescindir. Aunque esto último no se lo dijera, a veces explícitamente, era la conclusión necesaria que se debería sacar de esa reflexión. Pensemos en las consecuencias que ha dejado esta mala interpretación, provocando el alejamiento masivo de los fieles al sacramento de la reconciliación, a la Eucaristía dominical, de los demás sacramentos, y últimamente hasta la presidencia del mismo bautismo. También en esta hermenéutica de la ruptura se ha hecho mucho hincapié en que no es necesaria una evangelización explícita, que es suficiente con el testimonio y el acompañamiento de las realidades temporales. En Porta Fidei, recién el doctor Nicolás Ferrier hacía referencia, el Papa recoge esta problemática que lamentablemente aún sigue presente al decirnos que muchas veces hemos estado preocupados por las consecuencias sociales, políticas y éticas de la fe, teniendo como presupuesto la fe, cosa que hoy ya no es tal. Esta falta de fidelidad a la misión de evangelizar, supliéndola únicamente por un compromiso en la promoción humana, ha desembocado frecuentemente en la crisis de la vida religiosa y de la identidad de la vida sacerdotal. Por cierto que ha sido un don muy grande para la Iglesia los frutos de la caridad, suscitados por tantos cristianos que han hecho una opción preferencial por los pobres. Sin embargo, la falsa oposición, que ya notaba e insistía el Papa Pablo VI, la falsa oposición entre promoción humana y evangelización ha llevado lamentablemente a la falta de celo para la predicación explícita del Evangelio y del llamado a la conversión. Esto ha influenciado las opciones pastorales y en las acentuaciones del mismo ejercicio del ministerio sacerdotal. Pensemos las consecuencias que esto ha tenido en la formación y en la vida de los presbíteros. La mediación ministerial se ha hecho prescindible, la misma conciencia de los presbíteros, quienes ya podrían no ver como necesario vivir con entrega y heroicidad el ministerio, porque Dios tendría otros medios extraordinarios para salvar. Creo que este tema debería estudiarse como una de las causas más graves de tantas crisis de identidad sacerdotal. No hace falta explicar mucho, pero cuántas veces lamentablemente cuesta encontrar un sacerdote cuando tenemos un enfermo o en tantas circunstancias de la vida, ¿no? Y lamentablemente esta concepción, que a veces ha acentuado tanto
en los medios extraordinarios que Dios tendría para llevar a la salvación a todos, ha hecho que tengamos una riqueza, los ministros sagrados, que no alcanzamos a valorar debidamente. Por eso, la prioridad para la nueva evangelización ha de ser volver con claridad a la letra del concilio sin oponerlo al espíritu y a los contenidos de la fe tal como nos son transmitidos por el catecismo de la Iglesia Católica. A mi criterio, el desafío pastoral es por sobre todo predicar y enseñar los contenidos fundamentales de la fe, esto es, la necesidad de los sacramentos, de la Iglesia y de Cristo como único mediador. En términos del catecismo, creer, celebrar y vivir la fe en Jesucristo, único Salvador. En la nueva evangelización debemos empeñarnos en mostrar que sin los medios ordinarios de la Iglesia, la salvación será más difícil. Que muchos tal vez se pierdan por no contar con la ayuda de la gracia que nos llega por los sacramentos. Que aún la plenitud humana y la felicidad que aspiramos para esta vida temporal no se alcanza separado de Cristo. Es urgente entonces la predicación explícita de la fe y de ofrecer los sacramentos como los instrumentos ordinarios de la salvación. Debemos volver a esa pasión de un San Francisco Javier que manifestaba que tenía deseos de ir a la Sorbona a interpelar a aquellos estudiantes que tenían más letras que voluntad para decirles cuántas almas dejan de ir a la gloria y se pierden por la negligencia de que nadie les predique. Sería bueno que nos preguntemos, ¿qué movía a tantos santos pastores como a San Juan María Vianney, o más cercano a nosotros, al cura Brochero, a hacer largos recorridos, a veces a lomos de mula, para asistir a un enfermo? ¿Realmente tenían conciencia de que su ministerio, su dedicación y la gracia de los sacramentos eran necesarios para la salvación? Que Dios había puesto en sus manos un verdadero tesoro, la salvación de sus hermanos, y que ellos debían responder a ese don recibido. Lamentablemente, a veces se ha perdido esa conciencia y parecería que da lo mismo la mediación eclesial que los medios extraordinarios, que Dios podría salvar a quienes no tienen la asistencia de los sacramentos y de estos medios ordinarios. Recordemos las sabias enseñanzas del catecismo en esta materia, al referirse al extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. El texto magisterial se interroga: ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Y responde categóricamente que, formulada de modos positivos, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo. Basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo es el único mediador y camino de la salvación que se nos hace presente en su cuerpo, que es la iglesia. Él, Jesucristo, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Esto lo dice expresamente y explícitamente el Concilio de Lumencense. Recordemos la inspirada interpelación que hacía el Papa Pablo VI al respecto. Decía: los hombres podrán salvarse por otros caminos, gracias a la misericordia de Dios, si nosotros no le anunciamos el Evangelio. Pero podremos nosotros salvarnos y por negligencia, por miedo, por vergüenza, lo que San Pablo llamaba avergonzarse del Evangelio, o por ideas falsas, como estas concepciones teológicas erróneas, omitimos anunciar. La propuesta entonces es volver a la letra del concilio para redescubrir la necesidad de la evangelización y de la mediación de la iglesia, para poder atraer a todos hacia sí, que es uno de los olvidados objetivos del concilio. Ustedes recuerdan, al iniciar la Constitución Sacrosantum Concilio se presentan los 4 objetivos del concilio. Algunos son muy conocidos, los recordarán bien: acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, todo lo referido a la santidad; adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio; promover todo aquello que pueda contribuir
a la unión de cuantos creen en Jesucristo, todo el trabajo ecuménico. Y el cuarto objetivo, explícitamente dicho, es fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Esta tarea de la nueva evangelización en la Argentina tiene el desafío especialmente de dar formación a una inmensa mayoría de la población bautizada, que aún se considera católica y que tiene cierta tradición cristiana, pero que son como analfabetos en la fe y por ello mismo son vulnerables tanto a la desviación de la credulidad como a la misma pérdida de la fe. Actualmente en la conferencia episcopal se está trabajando en la factibilidad de hacer un catecismo argentino que esperamos pueda responder a esta necesidad imperiosa de formación que tienen los fieles. De esta manera se sufriría una dispersión de materiales catequísticos no siempre adecuados, que suelen poner más atención a la metodología que a los contenidos. Además es de esperar que se acreciente el trabajo en una pastoral de conjunto que asuma el compromiso misionero para ir a buscar a los que se han alejado y llamar a todos al encuentro con Cristo en la Iglesia. Se trata, tal como nos ha llamado Aparecida, a estar en estado de misión. Quiero destacar que el pedido de elaborar una pastoral de conjunto con esta impronta misionera fue el primer encargo que recibió el episcopado argentino del mismo Pablo VI poco después del concilio. Son muchos los pasos que se han dado en ese sentido, pero todavía es largo el camino por recorrer. Finalmente, el gran desafío de la Iglesia sigue siendo invitar a todos a su seno. Son muchas las dificultades, pero tal como lo ha dicho el Santo Padre en estos últimos días, los desafíos debemos verlos más como oportunidades que como amenazas. Es urgente, citando al mismo Papa, superar tanto las nostalgias preconciliares como las aplicaciones reduccionistas y lanzarnos con audacia, esperanza y alegría a la misión que el Señor nos ha encomendado, no apoyados en nuestras propias fuerzas, sino en las que vienen de Dios y que conducen la barca de la Iglesia también hoy en medio de las tempestades, de los cambios vertiginosos del mundo actual. Muchísimas gracias.